Entonces, pues para los que no me conocen, mi nombre es Henry Sánchez, soy estudiante de un 10º semestre pues, del programa de medicina eh, y llevo ya bastante tiempo en el semillero. Era el anterior tesorero, estábamos en la junta y pues bueno, vamos a empezar con la revisión, listo. Entonces, para iniciar, me parece importante que debemos recordar que todo nuestro tracto gastrointestinal eh, está conformado por diferentes capas histológicas. Entonces, la capa inicial que va a estar en contacto con la luz del tubo digestivo, que es la mucosa, la capa que va un poco más profunda a esta que es la submucosa, unas capas musculares que serán una circular y una longitudinal, y una capa serosa que pues es la que nos va a permitir por un lado la fijación eh, a la pared en algunos casos, y también va a permitir que a través de ella pues transcurran todo lo que va a ser la irrigación y la inervación. Es importante recordar de que hay todo un sistema nervioso entérico que va a estar conformado principalmente por dos plejos o plexos, que son un plexo submucoso, que es el plejo de Meissner, y un plejo mientérico, que también es conocido como el plexo de Auerbach. Entonces, cualquier alteración en alguna de estas capas histológicas nos va a llevar al desarrollo de alguna patología. Con respecto a los divertículos, tenemos que decir de que los divertículos son unas evaginaciones, protrusiones o herniaciones, también se les puede decir, de la pared del el intestino, en el caso del que nos compete hoy, porque de verdad que los divertículos se pueden encontrar en cualquier parte del tracto del tubo digestivo. El día de hoy pues hablaremos como tal de la enfermedad diverticular del colon. Y tenemos que tener en cuenta que los divertículos son una de las principales alteraciones anatómicas que se desarrollan en el colon. ¿Listo? Podemos clasificar los divertículos como un divertículo verdadero, cuando el compromiso o las capas que se ven comprometidas son tanto la mucosa como la submucosa como la capa muscular, y estos divertículos generalmente van a ser de origen congénito, mientras que podemos decir que es un divertículo falso cuando las capas comprometidas son la mucosa y la submucosa. Ustedes ven aquí en la imagen que la capa muscular está íntegra, no está herniada. Esto con respecto a la definición de divertículo. Hay otras definiciones que tenemos que tener en cuenta para la revisión que vamos a hacer el día de hoy, y son la de diverticulosis, que nos definirá la presencia de divertículos, pero estos divertículos van a ser asintomáticos. Y la enfermedad diverticular, hablaremos de esta cuando estos divertículos presentan alguna manifestación clínica o pues síntomas como tal. Y estos síntomas pueden ir desde leves a severos, y podemos hablar de una enfermedad diverticular complicada o no complicada. Entonces, tenemos la enfermedad que va a ser asintomática y tenemos una enfermedad que va a ser sintomática. Esta enfermedad sintomática puede ser no complicada, la cual se va a manifestar principalmente en las pacientes como síntomas abdominales que van a ser recurrentes o persistentes, mientras que vamos a tener la otra enfermedad sintomática que va a ser propiamente la diverticulitis, en la cual va a haber una inflamación aguda del divertículo, que puede ser una inflamación con complicaciones como van a ser el desarrollo de abscesos, perforaciones, sangrados, fístulas, peritonitis o estenosis, o va a ser una enfermedad
o una diverticulitis no complicada, en el cual vamos a tener una ausencia de estas complicaciones. Solamente vamos a tener la inflamación aguda del divertículo. Con respecto a la epidemiología, tenemos que decir que realmente los datos que tenemos son desconocidos. ¿Por qué? Porque la enfermedad va a ser diagnosticada principalmente de forma incidental. Es decir, como los pacientes son asintomáticos, no van a consultar por esto, sino que por X o Y motivo se les realizó algún examen y se evidenció la presencia de los divertículos. Pero entonces, con los datos que tenemos, se ha podido evidenciar de que la prevalencia empieza a aumentar a partir de los 40 años, teniendo una prevalencia del 10% en las personas de 40 años y llegando al 65% en los mayores de 70 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, con unos datos del 2009, se encontró que en personas entre los 50 y los 59 años hubo o encontraron una prevalencia del 32.6%. Y en los mayores de 80 años encontraron una prevalencia del 71.4%. Es decir, con la edad esta prevalencia aumenta. Otro dato importante es la localización geográfica, y esto va a estar muy de la mano con la dieta que consumen las personas dependiendo del lugar o el país en que se ubican. Se ha visto, por ejemplo, que en Occidente la mayoría de los casos van a estar presentes en el colon sigmoides o colon izquierdo en un 90% de los casos, mientras que en Oriente, en países como Japón y Corea del Sur, se van a encontrar principalmente en el colon ascendente o colon derecho. Con respecto a la enfermedad diverticular, o sea, los pacientes que desarrollan síntomas, vamos a ver que va a estar presente en un 25% de los pacientes. De este 25% de los pacientes, un 4 a 25% desarrollarán una diverticulitis aguda y un 15 a un 40% van a desarrollar episodios recurrentes de estas diverticulitis. Siendo así, la diverticulitis tenemos que decir de que va a ser una de las causas más comunes de perforación no traumática de la pared del colon y también se va a convertir en una de las causas más comunes de cirugía electiva del colon. De los pacientes que desarrollan enfermedad diverticular, un 12% de los pacientes va a presentar algún tipo de complicación, siendo la hemorragia una de las complicaciones menos comunes. Va a estar en menos del 5% de los pacientes, pero hay que tener cuidado con esto porque va a ser una de las principales causas de admisión en países como Estados Unidos, llegando a 200.000 admisiones por hemorragias de vías digestivas bajas, en este caso por causa de divertículos, allá en ese país. Se ha visto también de que la mayoría de los casos de diverticulitis complicada, estos pacientes no van a presentar ningún tipo de historia o antecedente de haber presentado pues cuadros similares, y esto ha favorecido de que haya un aumento en la mortalidad intrahospitalaria que se va a ver, pues que se va a reflejar principalmente en mujeres y ancianos. Se han descrito algunos factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos algunos que son modificables y unos no modificables. Hablamos de factores de riesgo no modificables y dentro de estos vamos a tener, por ejemplo, la edad, que hemos visto que a medida que aumenta puede haber una mayor prevalencia, y los factores genéticos, porque se ha visto de que algunas patologías genéticas relacionadas con el tejido conectivo presentan una mayor presentación de casos con divertículos. Y otros factores modificables como van a ser la dieta y los estilos de vida saludables. Dentro de la dieta, uno de los principales factores que se ha asociado es el consumo de fibra. Y es que se ha visto que una disminución en el consumo de fibra puede predisponer a que haya un mayor tránsito intestinal, es decir, va a
prolongar el tránsito intestinal. Y esto se va a ver pues asociado con una mayor reabsorción de agua y un bajo volumen de las heces. Y esto va a favorecer a un incremento en la presión intracólica. En cuanto a la fisiopatología, históricamente se han hablado de dos factores principales que van a ser la debilidad de la pared, que la han asociado con la edad, y el aumento de la presión intracólica, que la han asociado con el consumo de poca fibra. Pero tenemos otras hipótesis que nos van a ayudar en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, para hablar de las alteraciones del tejido conectivo, tenemos que decir de que en estos pacientes se ha visto de que la composición de la matriz extracelular o del tejido conectivo encuentra alterada. Vamos a ver un aumento en el depósito de las fibras colágeno y de las fibras de elastina, y esto va a aumentar el tamaño de la matriz y va a reducir la luz. El metabolismo del colágeno también se va a ver alterado, y además de esto se va a encontrar una mayor degradación de la matriz extracelular por parte de metaloproteinasas. Además de esto, se va a encontrar una hipertrofia de las capas musculares tanto longitudinal y circular, lo cual va a favorecer el desarrollo de una mayor segmentación del colon. Y esta mayor segmentación va a facilitar la estasis de la materia fecal, favoreciendo la producción de fecalitos. Además de esto, se han encontrado en estos pacientes unas alteraciones del sistema nervioso entérico, en la cual, por ejemplo, se han evidenciado disminuciones en el número de las células glía, disminuciones en el número de neurotransmisores y receptores, y además de esto de factores neurotróficos, lo que va a facilitar de que estos pacientes, por ejemplo, los pacientes con enfermedad diverticular sintomática no complicada, tengan un incremento en la percepción de la distensión de los segmentos que se ven afectados. Esto era lo que ya hablábamos con respecto a la estasis y la impactación fetal, que por la segmentación se pueden llegar a formar fecalitos, y estos fecalitos pueden llegar a obstruir la luz del divertículo y pueden generar, por un lado, estasis bacteriana y por otro lado, un trauma local, lo cual va a llevar a isquemia, microperforación, inflamación e infección. Entonces tenemos aquí un corte histológico y una pieza macroscópica, en la cual en el corte histológico se ve cómo la luz está disminuida, y además de eso se ve un aumento en el depósito de las fibras tanto de elastina como de colágeno. Esto se va a llamar miocosis. Y en la placa macroscópica vemos, por ejemplo, acá el aumento del grosor de las capas musculares y el aumento de la segmentación, que pues en este caso ha favorecido pues la impactación fecal. Tenemos también de que se ha evidenciado que estos pacientes pueden presentar una inflamación crónica de bajo grado, y esto se ha visto porque pueden llegar a tener un aumento en la expresión de receptores NK1, también conocidos como receptores de taquiquininas, dentro de las cuales un ejemplo que tenemos es la sustancia P, que sabemos pues de que está involucrado en todo lo de la modulación del dolor. Pero en este caso también va a estar relacionado con la contracción del músculo liso y la inflamación. Y además de esto también se ha encontrado aumentado una citoquina proinflamatoria muy importante que conocemos como el factor de necrosis tumoral. Además de esto, se ha evidenciado también una alteración en la microbiota. Sabemos de que la microbiota intestinal está conformada por una gran diversidad de microorganismos, pero van a ser muy importantes unos microorganismos que son productores de ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta van a cumplir una función fundamental en la barrera mucosa y la función inmune.
Se ha visto de que algunos factores de riesgo, como son la obesidad, la dieta y la falta de ejercicio, van a alterar la composición de la microbiota. Por ejemplo, se dice de que un alto consumo de fibra puede favorecer a las bacterias o puede incrementar la cantidad de bacterias que son productoras de ácidos grasos de cadena corta. Es decir, puede mejorar la barrera mucosa y la función inmune. Con respecto a la genética, pues lo que ya les mencionaba, de que se dice de que los divertículos pues deben tener alguna base genética, porque en algunos síndromes con alteraciones del tejido conectivo se han encontrado de que hay una asociación importante en la formación de divertículos. Entonces tenemos estas imágenes que nos van a resumir la patogénesis de la enfermedad. Para la formación de los divertículos, entonces vamos a tener una presión intracólica aumentada, unas alteraciones en el colágeno, unas alteraciones en los neurotransmisores y en la concentración y en la cantidad de células glía, que junto a otros factores de riesgo como la edad y los genéticos nos van a llevar al desarrollo de la diverticulosis. Tenemos entonces también de que para la enfermedad diverticular sintomática no complicada, la presencia de bacterias con la alteración de sus metabolitos, es decir, con la alteración de la producción de ácidos grasos de cadena corta, nos va a debilitar la barrera mucosa y nos va a disminuir la respuesta inmune, lo cual va a permitir una inflamación de bajo grado. Además de esto, que vamos a tener una hipersensibilidad visceral, por lo que estábamos hablando de las alteraciones de los neurotransmisores, asociado también al aumento de la regulación de las taquiquininas. Estos pacientes que tienen enfermedad diverticular van a tener una hipersensibilidad, van a hacer más, van a percibir muchísimo más la distensión de su colon. En cuanto a la diverticulitis, pues una de las principales causas van a ser la formación de los fecalitos, que va a llevar a una estasis bacteriana, un sobrecrecimiento bacteriano con una disminución de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, una disminución de la función de la barrera mucosa, una disminución de la respuesta inflamatoria, un aumento de la inflamación y pues que nos va a llevar a la diverticulitis. Y el sangrado diverticular va a estar asociado muchas veces a los traumas que van a generar los propios fecalitos, que van a generar un sangrado de los vasos rectos. En cuanto a la presentación clínica, vemos de que va a ser muy variada dependiendo pues del espectro en el cual encontremos al paciente. Puede ir desde una enfermedad diverticular sintomática no complicada, en la cual el paciente se va a manifestar con un dolor abdominal que va a ser intermitente y que va a estar ubicado en el cuadrante inferior izquierdo. Además de esto, va a tener distensión abdominal y va a tener cambios en el hábito intestinal. Si vemos estas manifestaciones, pues podemos pensar en otros dos cuadros clínicos en otras dos patologías que son comunes, que van a ser el síndrome de colon irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a la diverticulitis, estos pacientes muchas veces nos van a presentar como un abdomen agudo, es decir, con un dolor en el cuadrante inferior izquierdo que puede ir desde moderado a severo. Se van a presentar con náuseas, vómitos, fiebre, anorexia, cambios en el hábito intestinal y síntomas urinarios. Los síntomas urinarios se pueden presentar principalmente porque la inflamación del divertículo y la inflamación pericólica puede generar una irritación vesical. Pero además de esto hay que tener en cuenta que dependiendo de las complicaciones se van a presentar otros signos y síntomas. De aquí me parece importante resaltar algunos que no son tan comunes, pero que debemos tener en cuenta, como van a ser la neumaturia,
que va a ser la presencia de aire en la orina, la fecaluria, que va a ser pues la presencia de materia en la orina, y pues las infecciones del tracto urogenital pues de forma recurrente. Este es un cuadro en el cual se nos mencionan algunas de las principales causas de dolor abdominal bajo, algunos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, como van a ser entonces la diverticulitis aguda, la apendicitis, la colitis isquémica o colitis infecciosa, la enfermedad inflamatoria intestinal, la obstrucción del colon, las hernias de la pared y las litiasis. En los pacientes femeninos tenemos que tener como diagnósticos diferenciales algunas patologías ginecológicas, y pues el embarazo también es importante mencionar. Con respecto a la evaluación, tenemos que decir de que lo fundamental va a ser estratificar el riesgo del paciente, determinar si tiene un riesgo alto o un riesgo bajo. Y esto lo vamos a hacer mediante la historia clínica y el examen físico. También nos va a servir las pruebas de laboratorio y las imágenes diagnósticas. Con respecto a la historia clínica y el examen físico, como hemos visto, pues hay una gran cantidad de diagnósticos diferenciales en los cuales debemos pensar, por lo cual realmente la sensibilidad y el valor predictivo positivo es bajo. Pero hay algunas preguntas que nos pueden orientar de alguna forma, como van a ser determinar si el paciente es la primera vez que presenta este cuadro o si ya ha presentado cuadros similares anteriormente, determinar si hay algunos signos y síntomas que puedan ser o indicarme alguna complicación, algunos factores asociados que me pueden indicar de que el paciente se vaya a complicar, como son la edad, la obesidad o comorbilidades, antecedentes personales y familiares, principalmente descartar cáncer de colon, y pues siempre estar evaluando la estabilidad hemodinámica del paciente. Con respecto a las pruebas de laboratorio, tenemos que decir de que la principal prueba que nos va a ayudar es la PCR. Se ha visto pues de que es un importante factor independiente y va a ser muy importante como predictor de severidad. Entonces, unos niveles inferiores a 50 miligramos por litro van a ser indicativos de una enfermedad o una diverticulitis sin ninguna complicación, mientras que unos niveles por encima de 200 miligramos por litro indicarán algún tipo de complicación. Otra prueba que tenemos que solicitar pues va a ser el hemograma, principalmente el conteo leucocitario, la función renal en pacientes en los cuales yo pienso llevar alguna imagen diagnóstica en la cual crea o considere que debe utilizar un medio de contraste, y un uroanálisis el cual nos permitirá pues descartar alguna fístula, una fístula con el colon. Con respecto a las imágenes diagnósticas, la tomografía computarizada será la imagen de elección para estos pacientes. La tomografía computarizada nos va a permitir confirmar el diagnóstico, nos va a permitir descartar otras causas de dolor abdominal, nos va a permitir evaluar la severidad y la extensión de la enfermedad, pero además de esto nos va a permitir tomar decisiones. Tenemos de que tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 99%, y a pesar de que no hay un consenso pues con respecto a la utilización de los medios de contraste, generalmente se dice de que debe ir con un medio de contraste oral e intravenoso. Entonces, se ha realizado una clasificación
que es la clasificación de Hinchey modificada, que nos va a permitir a través de la tomografía tomar algunas decisiones. Entonces, tenemos de que un grado 0 va a ser una diverticulitis no complicada, en la cual pues vamos a ver, por ejemplo, en este caso, un engrosamiento de la pared del colon. Tenemos en esta imagen una diverticulitis grado 1A en la cual vemos un engrosamiento, pero además de eso hay unos cambios a nivel de la grasa pericólica. Como vemos, pues todas estas imágenes son con contraste. Estas pues son un poco a nivel de la pelvis, esta es un nivel un poco más superior. En esta imagen lo que podemos ver va a ser igualmente un engrosamiento, pero además de eso vemos una imagen aquí en la cual hay un anillo con una hiperdensidad en su interior un poco disminuida, una hipodensidad, y serán signos pues de un absceso. En esta imagen veremos un absceso un poco más grande con un gran engrosamiento de la pared del intestino. Y pues aquí lo más relevante en esta imagen, además de los engrosamientos de la pared, será la presencia de aire libre. Y el aire libre en cavidad, ustedes saben de que va a hacer referencia a una perforación. Entonces, como vemos, dependiendo de la clasificación en que encontremos al paciente, se puede realizar, tomar una decisión. En este caso, pues puede ser un manejo conservador, un manejo con drenaje o ya una cirugía. Como les mencionaba, la clasificación de Hinchey modificada, esta es la clasificación de Hinchey original, por así decirlo, pero esta clasificación es de hallazgos intraoperatorios. En esta clasificación pues vamos a hablar de un absceso pericólico localizado en el estadio 1. En el estadio 2 vamos a hablar de un absceso un poco más grande que va a comprometer un poco ya más el colon a nivel mesentérico. Un estadio grado 3 en el cual ya va a haber una perforación, y un estadio grado 4 en el cual ya el hallazgo intraoperatorio será una peritonitis fecaloide. Continuando con las imágenes diagnósticas, tenemos de que la ecografía es una imagen muy importante que va a ser de gran utilidad, ya que es una alternativa ante pacientes en los cuales por un lado está contraindicada la utilización de tomografía, y además de eso que sabemos de que la ecografía es una de las ayudas diagnósticas que están a la mano en el servicio de urgencias. La sensibilidad va a ser del 92 al 90%, y los hallazgos típicos que generalmente se van a encontrar van a ser una hipoecogenicidad que va a representar el engrosamiento de la pared. En este caso lo vamos aquí, que va a ser un corte transversal del colon, y vamos a ver también inflamación circundante o acumulación de líquido. Por ejemplo, en este caso lo que podemos ver es aquí el engrosamiento hipoecogénico, y además de eso vemos una hiperecogenicidad que nos genera una sombra acústica posterior. Seguramente o posiblemente podríamos estar hablando de un fecalito. Y aquí pues vamos a ver la dilatación del divertículo. La resonancia magnética, pues su utilización en urgencias es controversial. Realmente pues ustedes saben de que la realización de una resonancia pues toma un poco de tiempo, pero su principal ventaja va a ser la ausencia de radiación ionizante. Nos va a dar unos hallazgos similares a la tomografía, con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 92%. El colon por enema o el enema con bario era la imagen que se utilizaba históricamente para hacer el diagnóstico, pero pues ante la diverticulitis aguda actualmente ya no está recomendada. Recordemos pues de que la imagen de elección es la tomografía. Se dice pues de que en algunos casos se puede utilizar, pero con otro medio de contraste que va a ser
el medio de contraste yodado soluble en agua. Y mediante este podremos ver si hay perforaciones porque va a haber salida del medio de contraste. Respecto a la colonoscopia, pues realmente anteriormente se recomendaba utilizar colonoscopia de rutina a estos pacientes porque se decía de que la diverticulitis con perforación podía simular a una neoplasia perforada, pero realmente pues se encontró una poca evidencia respecto a esto. Contrario, pues se evidenció de que los pacientes que tienen divertículos no tienen un mayor riesgo o un riesgo aumentado de desarrollar cáncer colorectal, más lo que sí se encontró es de que los pacientes que tienen una diverticulitis complicada podrían tener una neoplasia, por lo cual la indicación actual es de que todo paciente con diverticulitis complicada debe llevar, pues se le debe realizar una colonoscopia, pero jamás en fase aguda, sino 6 semanas después. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, la Asociación Americana de Gastroenterología dice de que si un paciente no ha tenido una colonoscopia en los últimos 12 meses que nos pueda dar información exacta pues de cómo está el colon de ese paciente, pues debería ser sometido a una colonoscopia. Y el grupo australiano dice de que hay algunos factores que se tienen que tener en cuenta para la realización de la colonoscopia, como son la presencia de la sangre en heces, la edad, los factores de riesgo que deben incluir los antecedentes familiares, principalmente pues el antecedente de cáncer de colon. Aquí pues yo no he metido mucho lo de la hemorragia diverticular, pero sabemos de que un sangrado de vías digestivas bajas que no mejora en 24 horas y continúa con un sangrado profuso, debe ser llevado a colonoscopia, porque además de esto, esta va a servir de forma terapéutica para estos pacientes. Con respecto al tratamiento, vamos a tener como dos grandes ramas. Entonces vamos a tener la posibilidad de hacer un tratamiento médico o no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico va a estar basado en el reposo intestinal por medio de dieta, el manejo del dolor y antibióticos que no deben ser para todos los pacientes y ya lo vamos a ver. Y el quirúrgico pues van a ser el drenaje percutáneo y la cirugía como tal. Entonces, para los pacientes que tienen una diverticulitis aguda, pero que no es complicada, lo inicial que debemos hacer es estratificar el riesgo, como lo hablábamos inicialmente. Y diremos que un paciente tiene un bajo riesgo cuando no tiene fiebre, tiene unos niveles de PCR bajos y además de eso el conteo leucocitario es bajo. Entonces diríamos que este paciente es de bajo riesgo y estos pacientes pueden ser tratados de forma ambulatoria. Y el tratamiento de ellos va a estar basado en una dieta con líquidos claros durante 2 a 3 días, reposo en cama y no es necesario dar antibióticos a estos pacientes. Se ha visto de que la omisión de la terapia antibiótica en estos pacientes es completamente segura. Mientras que los pacientes de alto riesgo, es decir, los pacientes que pueden llegar a desarrollar una complicación, como son pacientes con fiebre, con niveles de PCR altos y con leucocitosis o con conteo leucocitario alto, estos pacientes deben ser tratados en el hospital, deben recibir antibióticos de forma intravenosa, deben recibir líquidos intravenosos y no se les debe dar nada vía oral. Se debe evaluar la mejoría de estos pacientes en los primeros 2 a 4 días y si el paciente mejora, el tratamiento debe continuar durante 7 a 10 días, se le debe mejorar la dieta progresivamente, mientras que si no mejora, se debe buscar complicaciones, considerar otros diagnósticos alternativos. Esto es de las guías NICE con respecto a los antibióticos que podemos elegir. La recomendación son antibióticos de amplio espectro. Y para los pacientes no complicados que puedan tener vía oral,
pues podemos enviar una amoxicilina clavulanato, aunque pues la combinación más utilizada es la ciprofloxacina con metronidazol. Para el manejo de los pacientes con diverticulitis aguda complicada, las principales complicaciones, pues como veíamos, serán el absceso y la peritonitis. Entonces, el tratamiento dependerá. Si tenemos un paciente con un absceso que es de un tamaño pequeño, es decir, de menos de 3 a 4 centímetros, pero además de esto, que el paciente no tiene signos de sepsis, que él no tiene comorbilidades importantes, estos pacientes deben ser manejados con antibióticos, si puede vía oral o si no, con antibióticos intravenosos. Mientras que los pacientes que tienen unos abscesos de más de 3 a 4 centímetros, pero además de estos que pueden tener un absceso que es distante del sitio de la diverticulitis, o además de esto que son pacientes que son inestables o que tienen sepsis, estos pacientes se les debe considerar un drenaje percutáneo, se les debe iniciar antibiótico intravenoso y pues se debe pensar en una cirugía electiva. Los pacientes que desarrollan peritonitis por perforación, sabemos que la peritonitis pues es una condición que amenaza la vida, por lo cual estos pacientes deben ser llevados a cirugía de urgencia. Igual a estos pacientes se les debe iniciar el antibiótico y el manejo del dolor. En cuanto al procedimiento quirúrgico, históricamente el procedimiento que se ha realizado siempre es el procedimiento de Hartmann, el cual consiste en una sigmoidectomía con una colostomía, pero se ha visto de que este procedimiento, primero que todo, está asociado a una alta tasa de complicaciones perioperatorias, pero además de esto que en muchos pacientes deben ser llevados a un procedimiento posterior para favorecer la continuidad del colon. Teniendo en cuenta esto, hay como una alternativa que es la sigmoidectomía con anastomosis primaria, y pues se ha visto que con esta cirugía ha mejorado la mortalidad de los pacientes. Estas pues son los antibióticos para la diverticulitis complicada, también de las guías NICE. Tenemos la amoxicilina clavulanato, igualmente la ciprofloxacina con metronidazol, el cefuroxime con metronidazol y la amoxicilina con gentamicina y metronidazol. Con respecto a la enfermedad diverticular sintomática no complicada, realmente el manejo de estos pacientes va a estar encaminado a favorecer la calidad de vida de estos pacientes, y el objetivo será reducir la intensidad y la frecuencia de los síntomas con el fin de prevenir complicaciones. Entonces, lo inicial que le vamos a enviar a estos pacientes será un alto consumo de fibra. Lo segundo que se ha visto es la utilización de la rifaximina. La rifaximina es un antibiótico que tiene muy poca absorción, es decir, que va a hacer su efecto en el tracto gastrointestinal. Y como veíamos anteriormente, estos pacientes pueden desarrollar una inflamación crónica leve debido a la estasis bacteriana que en muchos casos se puede producir. Además de esto, que la rifaximina me va a ayudar a disminuir la cantidad de bacterias que producen gas. Y como veíamos, estos pacientes muchas veces desarrollan síntomas, es porque tienen un aumento de la percepción de la distensión del colon. Entonces me va a ayudar en este sentido. La mesalazina es un antiinflamatorio del cual no se tiene un conocimiento adecuado con respecto a su mecanismo de acción, pero se dice pues de que me puede ayudar a controlar esa inflamación crónica de bajo grado que presentan estos pacientes. Y con respecto a los probióticos, pues en algunos casos nos pueden hacer las veces pues del antibiótico de baja absorción, que es la rifaximina. Con respecto a la recurrencia, como mencionábamos anteriormente, estos pacientes de un 15 a un 40% pueden llegar a tener una recurrencia,
Se dice pues de que alrededor de un 36% de los pacientes en 5 años van a generar una recurrencia, y esta recurrencia usualmente va a ocurrir en el primer año después de que haya tenido el episodio inicial. Se ha hecho una escala que es la escala DICA, y que esta se hace a través de una valoración por colonoscopia, y esta escala nos va, por un lado, a definir la severidad del paciente, y nos va a dar un pronóstico para determinar el riesgo de que este paciente sufra o una ocurrencia o una recurrencia de diverticulitis, y además de eso nos va a decir el riesgo que tiene el paciente de ser llevado a cirugía. Entonces nos va a clasificar a la enfermedad como leve, moderada o severa, y lo vamos a ver aquí. Entonces, el DICA nos va a evaluar principalmente 4 cosas, que van a ser la localización de los divertículos, el número de divertículos, la inflamación y las complicaciones. Vemos que cada uno de estos pues tiene un puntaje, y al final diremos que la sumatoria de ese puntaje nos va a clasificar a los pacientes en DICA 1, 2 o 3, es decir, leve, moderado y severo. Y tenemos de que los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar una ocurrencia, recurrencia o de ser llevados a cirugía electiva van a ser los pacientes con DICA 3. Aquí pues ya como para finalizar les dejo un resumen con todas las conclusiones, las recomendaciones y la evidencia con respecto a algo de lo que a lo que hemos hablado. Entonces, por ejemplo, en imagen ya definimos de que la imagen recomendada va a ser la tomografía. Con referencia a la colonoscopia ya dijimos de que va a estar indicada después de un tiempo del episodio agudo. En cuanto al manejo, aquí pues hablábamos de la utilización de los antibióticos, la cirugía de urgencia, el procedimiento quirúrgico de elección, del cual pues ya hablamos un poco de la cirugía, el procedimiento de Hartmann o la anastomosis primaria, y algunas recomendaciones que pueden servir para la prevención, de las cuales vamos a decir que un consumo aumentado de fibra, una disminución del índice de masa corporal, un aumento en el ejercicio, una disminución en el consumo de carnes rojas, y pues ya, ahí está la bibliografía, por si alguien tiene alguna consulta que quiera realizar.